شرين ذي فجاح ذي مزيان الدعم وانا والدعم. بالنسبة للجوز باش كتقاوم هاد الجوز غير الانتاج دا سبحان منتوج دا سبحان وغير واش الوقت الكافية مي صغار خدمة الجوز ني تاوي الصايا تاوي الاسمدة روحان شنين ذي غراء بالنسبة في الجاح ذا نوز ما ذي الجحا موش نس الزمان باش حد يصل الاسمدة ديك الجوز. وفي نفس الوقت تاوي الجوز ني مثلا روح كتجمع ذوك الشيء ثمن ناقص 3500 يعني 3250 فرانك ماكس يعيش الانسان. تراح ذا السوق زنوزي 10 كيلو الجوز باش تسوق مثلا تاوي كيلو سرمان لترون الزيت 2 كيلو السكر. المصاريف يغران افجع كثين ثايفة الدنيا عرض والسنوق يعيش مليح والسنوق يستفاد شي وذن غاتيري غاس النصيب من العاشين تحت كان السوق الثمن ذيش افجع من غير قاتل ندرس الثمن وانا شي حاجه مي غتاويض من غير افجع ونني تجاريني ونني السانس الثمن اذا افجع من غير قاتل ندرس الثمن ني قاتل جاس كذا الداتا ديالها وانا غوشي مكان مثلا طقنشي الثمن المليحه تاويض غاصاني غتزنزد يجني مثلا وغاكشيش كيجن الثمن تقتني تشكل الحريه يكون في الجاح باش تقد مين تقصد التجاري ني قايت الثمن ني وني مزيد الساعه مزيد نوزه. Desarrollo productivo en la provincia de Alhucemas forma parte de un plan estratégico integral financiado por la Generalitat Valenciana y en esta primera fase se centra sobre todo en el sector del almendro. Las ONGs que lo están ejecutando son por una parte Grupo ASCES y por otra parte CERAI, el Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional. En cuanto a organismos locales, estamos trabajando en partenariado con el Ministerio de Agricultura, con el que firmamos un convenio para la ejecución de este proyecto, y los que han colaborado a través de la Delegación Provincial de Agricultura de Alhucemas, y luego por otra parte estamos trabajando con asociaciones locales de las 3 comunas de trabajo que son Benijadifa, Inrapten y Sidi Bouzid. El objetivo del proyecto es desarrollar el sector productivo de la almendra en la provincia de Alhucemas para que las comunidades agrícolas que se benefician del mismo puedan mejorar sus niveles de ingreso a través de la mejora de las rentabilidades que les dan sus plantaciones. La provincia de Alhucemas se encuentra al norte de Marruecos, justo enfrente de lo que sería la costa de Málaga. Es una provincia que se encuentra en el macizo del Rif. Prácticamente casi toda la orografía es montañosa, con terrenos muy accidentados y muy pocos valles, lo que hace que la agricultura aquí se den unas condiciones bastante extremas y hace bastante difícil el desarrollo de una agricultura intensiva tal como la entendemos nosotros en nuestros países. Por eso la importancia de desarrollar una agricultura agroecológica en esta zona, que tenga en cuenta todos los recursos que la envuelven y que al mismo tiempo sea beneficiosa para su entorno, ya que aquí sufren
de una erosión muy fuerte, que según datos de las Naciones Unidas es el país, y en concreto esta zona, con la erosión, los niveles de erosión más grandes del mundo. On a surtout l'appauvrissement de sol à cause de degrés très importants de l'érosion et l'absence de la nappe phréatique, bien sûr, qui donne une rareté de l'eau pour l'irrigation. Donc on a surtout ces problèmes et la topographie très accidentée. C'est pour cela qu'on a travaillé avec Serail pour l'élaboration d'une stratégie de développement dans le domaine agraire et pour bien sûr remédier à ces problèmes. Et les premiers axes à développer, c'est l'arboriculture. La seule source de vivance est les amandes. Malheureusement, nos agriculteurs ne savent pas traiter les amandes, ils ne travaillent pas la terre parce que le rendement en général est faible. La production des amandes est aléatoire, ça dépend des années. Des fois, la production est importante, des fois très faible. Donc ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts et à vivre normalement. Donc les jeunes fils d'agriculteurs qui n'arrivent pas à supporter cette vie cherchent à émigrer en Espagne ou en France, au-delà de la mer. Aquí hay varios problemas que han provocado que haya habido un desarrollo muy lento de este sector que se ha paralizado a partir de los años 60 y 70 y ha sido en gran parte provocado por las condiciones de la zona y la dificultad de hacer una agricultura realmente muy productiva. Y esto ha sido en gran parte provocado por la inmigración y por el abandono de las tierras, lo que ha derivado a día de hoy en una gran pérdida de cultura agraria que hace que actualmente los agricultores, a pesar de querer desarrollar este sector, no tengan los conocimientos suficientes para poderlo hacer. Y ahí es donde entramos nosotros con este proyecto. Básicamente nosotros no estamos trabajando con la producción ni la plantación. Nosotros lo que queremos desarrollar es las plantaciones que ya existen y que éstas sean realmente productivas a través de la organización de los agricultores en pequeñas cooperativas para que puedan reducir la gran cantidad de intermediarios. Bueno, pues el proyecto que estamos desarrollando aquí es un proyecto que tiene que ver con el desarrollo productivo del cultivo de la almendra. ¿Por qué fuimos tan atrevidos y nos atrevimos, valga la redundancia, a entrar en él? Pues porque dentro de nuestro grupo, una de las cooperativas, que es Intercop, está muy especializada en los cultivos de la almendra. Y entonces a partir de ahí teníamos, digamos, dentro de casa los conocimientos suficientes para poder transmitirlos, ¿no? Intercop es una gran colaboradora también del FENAI, que trabaja mucho en la zona y está bien asentada, y entonces ahí en el proyecto finalmente, conjuntamente nos lanzamos, estando seguros de que teníamos cosas que aportar al tema, ¿no? Mucho que ver con el tema de cómo mejorar las producciones. Y estamos hablando del tema de almendras, que es uno de los cultivos que efectivamente más se está desarrollando en la zona históricamente, pero se ha hecho siempre de una manera individual, colectiva, como salida para que cada uno en su casa pues fuera a ir pagando las cosas que de repente la vida te ponía por delante para pagar.
Nosotros recolectamos la almendra y a partir de ahí la vendemos, sacamos el dinero y cobramos. Bueno, esto es creemos que hay que darle más vueltas a eso porque al final la almendra tiene que ser uno de los cultivos importantes de la zona y tenemos que saber organizar todo eso. ¿Y qué es lo mejor que podemos hacer para organizarlo? Efectivamente, asociarnos. El proyecto se compone de 3 ejes integrados entre sí. Por una parte tenemos el eje productivo, a través del cual hemos puesto en funcionamiento varias parcelas demostrativas de plantación y rehabilitación y hemos puesto en marcha un vivero dentro del cual y dentro de las parcelas hemos hecho diferentes formaciones para los técnicos de la Delegación Provincial de Agricultura, los cuales posteriormente han formado a los agricultores. On a constaté que les agriculteurs font des petits trous où la plante ne développe pas facilement ses racines. Le deuxième contrainte, c'est que les agriculteurs ici ne pratiquent pas les cuvettes pour accumuler l'eau de la pluie. La troisième contrainte, c'est que les agriculteurs ne font pas du tout la taille de l'amendier. Durant les essais, les agriculteurs ont pu corriger ces défaillances. Et je crois que le projet a pu améliorer les connaissances et les attitudes et les pratiques des agriculteurs. إذا فتحنا نخدم تامية تقاليد الآباء الأجداد نتبعوا. بالنسبة للتكوين الشيء النظم بالنسبة للفجاح. التكوين مادة عصرية. تكوين كير على حسب الشجار بدي غزي المشتل. مخ تكوان قال المشتل. شحال مزيد مخ طاول النقلة لا نسزقارو. عاد مخ هكان تسناقرد. زكم كان ومكان. ومرينا أنا أمكن تسمى مخص غادي قضي ذا الزوي مخاض عباط طموثينك مخاض هي الطموثينك شحال غاد الجد جعل المسافة جعل الشجاد شحال غاد الجد أقلا ليميت أمس قالوا شي منايا غير إروث نستين نخطر ضاع حجرات مثلا قيلا ليميت نتزوين ذا الشجاد نقارس لنا باش ذا دقات قريبا بها انت أو في الجاع قطاس ممنوعة ونشنين يرون تقلا نقري يرون زبار الشجر يرون تقدوا بالنسبة لروخا مخرجة روخا نشقا خدمة على حسب التكوين ديال Este vivero tiene una superficie de 1.500 metros cuadrados en el cual están apuntadas para trabajar 45 mujeres y trabajan alternando entre ellas. Ha sido fruto de un gran estudio elaborado antes para poder solucionar un grave problema que está en el Duar, donde no hay trabajo. El vivero se había plantado varias especies autóctonas, muchas especies. Ahora con el proyecto actual, proyecto del almendro, hemos reservado una parcela muy amplia solo para la plantación de almendros, recolectados de árboles de la zona, es decir, árboles autóctonos nuestros, almendros. Por otra parte tenemos también otro eje de valorización de la almendra, mediante el cual hemos puesto en funcionamiento varias cooperativas, las cuales hemos dotado de equipamientos para semimecanizar el sistema de producción, sobre todo para descascarillar la almendra.
Cette unité va faciliter la tâche aux femmes, surtout aux femmes, jeunes filles, aux garçons, parce que ils restent toute la nuit, des nuits et des nuits à casser, traditionnellement à la main. مباراه مزيان صافي تهدر خدمة النارشني استمر بزاف كي الجوز يخصص لبدا المعاونه درتها يوضانا بعي يوضانا ترزان الجوز زي غاتي تجمع ذا ذي خير غاستمر كتازي بارا كتازك جماعيس المهم الشغل الباديه قيق صح لاني نزاري تلم مليح بزاف مرا زعما ميخ نتسلام يخ تعاوذن زعما قاموا خطضاقتي بكسي جنا راح تلم مليح المعاونه مرا الصح من تقن بنادم واخا يزقوض يجمعد ما راه غاسو غيعاون لنا 100 عزين نينا ثني حسن عاد. Y por último, y el eje más importante, que ha sido el eje comercial, mediante la organización de los agricultores en cooperativas y la integración de estas en una central de comercialización que se ha constituido en forma de grupo de interés económico. Qui concerne la méthode de travail dans le groupement, on a déjà commencé avec 3 communes et dans chaque commune il y a un centre de concassage, sauf ici à Bni Hdifa, il y a un centre de concassage et un centre de commercialisation qui regroupe les 3 centres de concassage. Chaque adhérent va s'occuper d'amener sa récolte au centre de concassage et l'USIMA va s'engager de payer la récolte aux agriculteurs avec le même prix où ils vendent aux intermédiaires. Mais on va fixer le prix, ça dépend de la qualité. Et après la commercialisation de la marchandise, l'agriculteur va récupérer le bénéfice ou une partie du bénéfice réalisé. Et parmi les engagements de l'USIMA, c'est acheter la récolte, les amandes en coque, mais avec le même prix que les amandons. Au début, j'ai trouvé des difficultés à travailler avec les coopératives visant au manque d'esprit de coopération. Mais avec le temps, grâce à séances de formation de sensibilité et des visites d'échange, ils ont commencé à comprendre l'importance du travail en groupe. Uno de los aspectos más importantes que se han priorizado a lo largo del proyecto es la participación e implicación de todos los beneficiarios y de las diferentes administraciones públicas en el mismo. Hemos intentado
crear la mayor cantidad de espacios de participación, lo cual lo hemos conseguido gracias al apoyo de las diferentes comunas rurales que en todo momento nos han cedido sus locales y han participado en la convocatoria de los beneficiarios para que asistieran a estas reuniones, y esto nos ha permitido también poder trabajar bajo un enfoque de procesos y realizar una planificación estratégica rural agrícola a largo plazo en esta zona. El futuro pasa no solo por enganchar con estas 3 asociaciones, sino ir creando un tejido asociativo para que a partir de ahí todo lo que es el producto, todo lo que es el fruto de la tierra, podamos saberlo comercializar y podamos, como hemos dicho antes, podamos mejorar la renta de las personas que trabajan en la tierra, ¿no? El proyecto en sí supone el inicio de un trabajo a largo plazo, ya que el objetivo nuestro es continuar trabajando en la zona. Para ello hemos realizado toda una planificación estratégica con 4 líneas principales, tanto en el sector del almendro, el olivo, la ganadería y la apicultura, y con varios sectores transversales, como son la educación, género, sanidad y medio ambiente, que pretenden en el largo plazo poder trabajar de una manera dinámica a través de diferentes proyectos de cooperación. C'est un point positif, très positif, maintenant de travailler avec ces associations et ces coopératives parce que maintenant on a acquis un savoir-faire, un savoir et un savoir-faire, et j'espère que dans le futur, ces acteurs locaux, c'est eux qui peuvent remédier, qui peuvent travailler avec une autonomie de la commune pour un développement qu'on souhaite tout le monde, que souhaite tout le monde ici à Beni Hadif. التعاونية بعدا مختارة تعاونية يعني تويزا غانوشنين تشيل مجموعة يوذان تنجمع أنا قوية ويا تفاق جرسا تمعاون والنظرة بريد مرت معنا بريد أصبحان قيبو ذيرا نجحن ومرا كوريج ما يجبد من طبيعة الحال نضخصان إذن التعاونية غام الفرق يعني خشميت سلا تعاونية يعني جمعية صغيرة شين يمكن شين 40 كي تيشاسن دين عاشين ولا تيشاسن شي حاجة تنظوان غاسة تسمى تعاونية غتعاون شنو التعاونية غلا التعاونية غي خصين يسجيف غيرين التعاونية مثنين العاون التعاونية باش تبد التعاونية وتشي التعاونية تعاون تعاونية اش تعاون مرة تعاونت مور التعاون شو زماش تعاون